Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lección se va a desarrollar un ejemplo de cálculo de resistencia de un eje para un reductor de dos etapas. Igual que en lecciones anteriores acerca de este tema, se explican con detalle los pasos de estimación de cargas, diagramas de carga en dos planos, cuadro de diseño e iteraciones de diseño para un eje que pertenece a un reductor de dos etapas por engranes. Para empezar, el asunto que se tratará es justamente un reductor con la estructura que ustedes pueden ver acá. La potencia ingresa con el par de torsión en este primer engrane menor, está por acá, le entrega la carga a la primera etapa de reducción, que es el engrane número 2. De ahí se transmite el par de torsión a este segundo engrane menor, que sería el número 3, y de ahí se entrega entonces ya al eje de salida, que sería este que tenemos acá. El caso en cuestión trata de diseñar el eje que lleva los engranes 2 y 3. Entonces, como corresponde, va a tener 4 puntos de interés. Uno de ellos es el cojinete izquierdo, luego viene el engrane de mayor diámetro, el engrane 2. Posteriormente viene el engrane de menor diámetro, que es el engrane 3, y finalmente el cojinete derecho. El proceso de cálculo que particularmente nos interesa acá es justamente esa multitud de cargas y las consecuencias de las cargas axiales que generan momentos flectores perpendiculares al eje, que son momentos parásitos. La enumeración que se va a usar acá sería que el eje 1 es el de entrada, está girando en dirección X positivo. Caso contrario de los engranes 2 y 3 que giran en dirección menos X. Entonces la potencia pasa de 1 hacia 2, de 2 hacia 3 y finalmente de 3 hacia 4. Esta dirección de rotación y la dirección de flujo de potencia, ambas son muy importantes para determinar la dirección de todas las cargas, entre ellas las de los momentos flectores perpendiculares al eje, que es uno de los asuntos de más interés en este ejemplo de cálculo. Evidentemente, como estamos únicamente diseñando en este transcurso el eje que lleva los engranes 2 y 3, entonces lo que correspondería sería la acción que los otros elementos están haciendo sobre el engrane 2 y sobre el engrane 3, de los cuales tenemos entonces acá una vista en el plano YZ. Como pueden notar, el eje X va hacia adentro del plano que ustedes ven en este momento, y para el engrane 1, que viene girando en dirección más X, entonces podemos ver que la carga que actuará acá necesariamente tendrá que ir hacia abajo. O sea, la acción del diente del engrane N1 va en dirección menos Y para actuar sobre el engrane N2, sobre el diente del engrane N2. De igual manera, en el engrane N3, recuerden que el engrane N3 ahora es el que le entrega potencia al engrane N4. Entonces, si bien la carga que el engrane N3 le hace al engrane N4 va hacia abajo, lo que nos interesa es qué está afectando los engranes 2 y 3. Entonces yo no quiero la acción de 3 sobre 4, quiero la acción de 4 sobre 3. Entonces, como la acción de 3 sobre 4 sería una carga que va hacia abajo en dirección menos Y, entonces la reacción sería la de 4 sobre 3, sería en dirección contraria. Entonces iría en dirección más Y, que es lo que tenemos acá. Vamos a recurrir varias veces a este diagrama en el transcurso del desarrollo de este problema, por cuanto no solo la dirección, sino las consecuencias que tiene trasladar esas cargas, que como verán más adelante son triaxiales en cada uno de esos puntos de contacto entre 1 y 2 y 3 y 4,
va a llevar consecuencias al trasladarlo al centro de rotación de los engranes 2 y 3. Entonces, algunas suposiciones iniciales, algunos parámetros iniciales que necesitamos considerar es, para empezar, la potencia de entrada, que son 150 caballos. Después de la reducción entre el engrane 1 y 2, el eje que estamos diseñando estaría girando a 400 revoluciones por minuto, y adicionalmente los engranes en particular que tenemos ahí de interés, insisto, son los engranes 2 y 3. El engrane número 2 es con tamaño de diente módulo 12 de 80 dientes y un ancho de 250 milímetros, ancho de cara. El engrane 3 es un poco más pequeño, sería módulo 30, dientes más grandes, apenas 16 dientes y un ancho de 200 milímetros. El eje se estaría fabricando en acero 1040 con un tratamiento muy liviano que resulta en una resistencia última a la ruptura de 644 megapascales, una resistencia a la fluencia de 572 megapascales y una resistencia a la fatiga preliminar de 194 megapascales. Dependiendo del método que estén usando o aplicando para estimar la resistencia a la fatiga, probablemente ese dato vaya a cambiar en atención al diámetro final del eje que estén diseñando. Volviendo entonces a esta vista del ensamble, podemos notar que hay 4 puntos de interés, que son el cojinete, el engrane N2, el engrane N3 y el cojinete derecho. Por ende, necesitamos diferentes cambios de diámetro para acomodar esas piezas. Entonces, en el primer tramo tenemos una reducción, un cambio de diámetro para acomodar el cojinete izquierdo. Luego pasamos a una sección que tiene un chavetero, que es en donde está montado el engrane N2, y justamente ahí también tenemos un nuevo cambio de diámetro. Del otro lado no tenemos chavetero por el diámetro del engrane y el par de torsión que requiere llevar. Lo que se ha optado es por un eje ranurado, y ahora nuevamente cambiamos el diámetro, pero en este caso lo vamos reduciendo. Lo más grueso del eje va al centro y los extremos son los más delgados, no solo para hacer posible el ensamble, sino justamente porque usualmente en la zona de los cojinetes los momentos flectores tienden a ser menores. Y justamente eso es lo que ocurre acá. Tenemos un último cambio de diámetro para tener una localización precisa del segundo cojinete. Entonces tenemos varios concentradores de esfuerzos. Este primero es por el cambio de diámetro, luego tenemos chavetero, otro cambio de diámetro, otro cambio de diámetro, eje ranurado y el último cambio de diámetro. Todos esos son posibles puntos críticos que más adelante retornaremos. Recuerden, como en todos los otros casos, con la metodología que se está aplicando con estos ejemplos de cálculo, se asume que la carga sobre el elemento, en este caso la carga que está distribuida a lo ancho de los engranes, la carga que está distribuida a lo ancho de los cojinetes, es puntual y está centrada geométricamente en los puntos medios de los engranes o de los cojinetes. Con esto, el primer juego de decisiones que tenemos que tomar tiene que ver con la longitud de cada uno de estos tramos. Entonces, de acá, los únicos componentes de los que conocemos un dato de tamaño es el ancho de los cojinetes, o sea, estas zonas, como en color rosa, qué ancho necesitan. Todos los demás tendríamos que decidirlo por nuestra propia cuenta. Entonces, en este caso, los puntos de partida serían los parámetros D y F, que son los anchos de los dos engranes. Todo lo demás tendríamos que decidirlo por nuestra cuenta. Entonces, lo primero sería el parámetro E, que es esta longitud. Ella no requiere ser muy grande,
Si solo estuvieran ahí montados los dos engranes, lo que sucede es que en esta transmisión, como pueden ver acá de este diagrama anterior, recuerden que este espacio necesariamente tendrá que ser suficiente para acomodar estas puntas de eje, esos cojinetes, y espacio para miembros del chasis y herramientas y movimiento de lubricante. Entonces ese espacio E tiene que ser suficiente para acomodar todo eso. Por lo tanto se le da un espacio de 350 milímetros. Vean que es del orden de magnitud de los anchos de cara del engrane. Igual decisión tomamos con los cojinetes. Los cojinetes, que serían los de ancho B y H, se van a asumir momentáneamente con ese ancho. Se pudo haber supuesto 100 milímetros, 200 milímetros, de igual manera. Es simplemente en el orden de magnitud de los anchos de cara del engrane de manera preliminar. Recuerden que estos parámetros, el ancho del cojinete, dependerá del proceso de selección del cojinete, pero eso no podemos hacerlo en este momento, dado que los diámetros no son conocidos. Justamente estamos diseñando un eje, por lo tanto no conocemos los diámetros. Entonces es un parámetro inicial, una suposición inicial. Igualmente, y de último, entonces el espacio C y el espacio G son suficientes para que entre herramienta, haya un espacio para que caiga el lubricante, un espacio para que se pueda dar holgura para la presencia del chasis, o sea, lo que apoya justamente los cojinetes e impide que se salgan en una u otra dirección. Entonces, nuevamente son números relativamente altos, pero esto no es un eje pequeño tampoco. Es un eje pensado para transmitir 150 caballos y por ende, entonces necesitamos escalar todas las otras distancias acorde. Adicionalmente, vamos a tomar como consideración inicial que los filetes en cada uno de estos cambios de diámetro van a tener una proporción de aproximadamente 0.1, de un décimo del diámetro nominal de cada una de las secciones. Más adelante eso se puede afinar y en todo caso el impacto que tendría serían los factores de concentración de esfuerzos. Con estas distancias ya decididas y asignando como 0 el centro del cojinete izquierdo, que sería el cojinete A, entonces podemos ubicar el centro de cada una de estas posiciones, que sería el centro del ancho del engrane N2, que está a 28 centímetros del cojinete A. Posteriormente el engrane 3, su centro está a 85 centímetros del cojinete A. Y finalmente la distancia entre los dos cojinetes resulta en más o menos 1100 centímetros. En este caso, entonces empezaríamos acá con el primer juego de cargas, que sería lo que está ocurriendo por culpa del engrane 1 actuando sobre el engrane 2. Entonces tomamos esa vista, ese detalle, que sería lo que ustedes pueden ver acá. Entonces recuerden que la potencia entra por el engrane N1, está girando en esta dirección. Entonces esa flecha azul no solo escribe la dirección de giro, sino la dirección del torque de entrada. Entonces N1 sobre N2, o sea, la acción de lo externo sobre el eje que estamos diseñando. Entonces sería una carga que va hacia abajo. Al hacer eso, entonces va a aparecer que eso va a ser la carga transversal, y la carga transversal a su vez entonces viene con un par de compañeros. Recuerden que la carga transversal no es más que la componente útil de la carga total en un engrane. Entonces
además de la carga transversal, vamos a tener otras dos componentes, porque eso se trata de unos engranes helicoidales. Entonces esa otra componente va a ser la carga radial, que siempre va hacia el centro del engrane, que vamos a llamar la carga W sub R. Y finalmente vamos a tener una componente axial, porque estos son engranes helicoidales. Entonces aquí podemos ver el engrane N1. Entonces vean que en dirección vertical, menos Y, tenemos la carga transversal. En dirección hacia el centro del engrane, en dirección más Z, tenemos la componente radial, que es justamente lo que tenemos descrito acá. Y por último nos falta la componente axial. Nos falta de hecho determinar la dirección, si va en dirección más X o si va en dirección menos X. Sabemos que va a ser axial, y con esta ilustración que vemos ahí podemos ver la dirección de la hélice, que es la que se está replicando acá, como pueden ver. Entonces, si nosotros tomamos esa pareja de engranes N1 y N2 y la vemos desde la perspectiva del engrane N1, que sería la ilustración que estamos viendo por acá, entonces pueden ver que la carga total, que está en morado acá dibujado, va a ser perpendicular al diente. Entonces vean que estas rayas son justamente, como decir, representativas de la punta del diente, y en morado va justamente perpendicular a él la carga total. Entonces esta carga total, si yo la proyecto sobre el eje Y, me genera la carga transversal, que sería en dirección menos Y. Si la proyecto sobre Z, sería la carga radial. Y finalmente, si la proyecto sobre el eje X, me da la componente axial. Entonces, como pueden ver, si esta es la dirección de la hélice, como la que pueden ver ahí, y ese vector en morado es perpendicular a esa pieza en ese punto donde se están tocando N1 y N2, entonces queda claro que la proyección iría en dirección más X. Entonces en este diagrama, ¿verdad?, podemos recordar, ¿verdad?, justamente la correlación entre ángulo de presión, que es este formado entre la carga transversal y esta diagonal acá sobre el plano YX, y el ángulo de hélice, que más bien es la proyección sobre el plano XZ. Entonces, con esto podemos ver que la dirección de la carga axial, esa W sub A, va en dirección más X, que es justamente lo que está replicado acá en este diagrama que ven por ahí. Entonces, este estado de cargas es el que está ocurriendo en el ensamble, y necesitamos trasladar cada uno de esas cargas a el centro de rotación. Entonces, para poder hacer eso, primero necesito averiguar la magnitud de cada una de esas cargas, para lo que inicio con el cálculo de la carga transversal. Para eso necesito la potencia y la velocidad de paso. La potencia es conocida, la velocidad de paso va a depender de la velocidad de rotación y del radio de paso, porque es una velocidad tangencial. Entonces el radio de paso sería la mitad del diámetro de paso con el módulo, o sea, el tamaño de diente y el número de dientes que tiene esa rueda de N2. Entonces se determina que el diámetro de paso es de 960 milímetros. Con ese diámetro de paso dividido entre 2 multiplicado por la velocidad angular en radianes por segundo, entonces podemos encontrar la velocidad de paso, que entonces nos daría 20.1 metros por segundo. La potencia era conocida, la multiplicamos por ese factor de conversión
la divido entre la velocidad de paso, entonces nos queda 5.5 kN de magnitud de la carga transversal, y con esa conocida simplemente multiplicamos por tangente del ángulo de presión transversal, que es el que ocurre de frente en el plano YZ, y la tangente del ángulo de hélice, que es este otro que vemos acá, que es la que está ocurriendo en el plano XY. Es el ángulo hélice, que es de 15 grados, y el ángulo de presión transversal, que es de 20 grados. Con esto, entonces nos queda 2.02 kN la carga radial y 1.5 kN la carga axial. De aquí, lo que corresponde ahora es pasar a el otro engrane, al engrane N3. Entonces recuerden, tengan en mente siempre que estamos buscando no la acción del diente que está transmitiendo carga, estamos buscando la acción que le está ocurriendo al eje que estamos diseñando. Entonces, en el caso anterior, nosotros teníamos que la potencia provenía de 1 hacia 2. Ahora tengo la acción de la potencia que va de 3 hacia 4, pero yo necesito la acción de 4 en 3. Entonces yo sé que donde 3 le entregue la potencia a 4, va a hacerlo a través de una carga vertical en dirección menos y, pero eso no lo quiero. Yo quiero la acción de 4 sobre 3, no la de 3 sobre 4. 4 sobre 3, gracias a esa carga vertical hacia abajo de 3 sobre 4, quiere decir que la reacción va a ser en dirección contraria, tal cual se está ilustrando por acá. Entonces, en ese sentido, pues lo que tenemos es una carga transversal en más y en la periferia del engrane, la radial siempre va hacia el centro, y nos queda por último estimar qué es lo que está ocurriendo con la componente axial. Entonces nos fijamos nuevamente en la dirección de la hélice, que la pueden ver ahí, igual que en este otro diagrama, ¿verdad? Comparte dirección de hélice con el engrane N2. Entonces, de nuevo, vemos que está transcurriendo en esa pareja de engranes, que sería la pareja 3-4, que es la que está aquí atrás. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos es de igual manera una carga perpendicular a los dientes, pero como va ahora, caso contrario a como teníamos antes, ¿verdad? Con la carga no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, con la misma dirección de ángulo hélice. Entonces, quiere decir que lo que nosotros tendríamos es una carga axial en dirección menos X. Entonces, como pueden ver, va saliendo del plano y más bien más X va entrando al plano. Entonces, lo que tenemos ahí presente es esa carga. Lo demás es obtener las magnitudes igual que teníamos antes. Entonces obtenemos primero el diámetro de paso, con lo que podemos calcular la velocidad de paso de este engrane N3. Es el mismo método, mismas ecuaciones, obviamente, misma potencia. Entonces vean que la velocidad de paso es casi la mitad, de 10 metros por segundo, y por ende la carga es prácticamente el doble, de 11 kN. En concordancia con el valor de la carga radial y la axial, entonces tenemos en proporción 4.05 kN y casi 3 kN. Este juego de cargas entonces nos termina llevando al siguiente paso. Se necesita trasladar estas cargas que están en la periferia del engrane al centro de rotación para ya poder generar los diagramas de cortante y por ende los diagramas de momento y de momentos totales
que corresponde generar en el caso de estos ejes. Entonces lo primero que hacemos es trasladar la carga transversal. Al trasladar la carga transversal al centro de rotación, vean que nos movemos exactamente radio de paso perpendicular a la dirección de la carga transversal. Eso nos va a generar un par de torsión. Entonces tomo esa carga transversal, la multiplico por ese radio de paso y daría el par de torsión que corresponde. Evidentemente este mismo par de torsión va a ser el que genera otra carga transversal al trasladarla acá, y necesariamente tiene que equivaler a el torque que lleva ese eje a su velocidad de operación, que sería entonces la potencia dividido entre la velocidad, pero convertido a las unidades pertinentes. Entonces estos dos momentos torsores, que van a ser iguales en magnitud, contrarios en dirección uno respecto de otro, tienen un valor absoluto de 2.7 kN/m. Pasamos ahora a el traslado de la carga radial. En ambos casos, el traslado de la carga radial se mueve la misma distancia, el radio de paso, pero como lo hace en dirección de la línea de acción, no genera ningún momento torsionante, ningún momento flexionante. Eso no genera ningún cambio el traslado. Entonces ya tenemos trasladado la carga transversal, trasladada la carga radial a ese punto, y nos queda nada más trasladar las cargas axiales a este punto. Esas dos, vean que se trasladan en dirección perpendicular a su línea de acción, a su línea de fuerza. Entonces sí nos genera un momento, pero esto es un momento flexionante, no torsionante, sino uno flexionante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros nos asomamos, tomando como ejemplo el engrane 2, vean que la carga axial va en dirección más X, tal cual habíamos discutido previamente, como se nota en este diagrama. Va en dirección más X y tengo que trasladarlo una distancia radio de paso, que es lo que tenemos acá. Entonces vean que nos tenemos que mover radio de paso del engrane 2, ese es el brazo de palanca, pero al trasladarlo en esta dirección lo que nos genera es un momento flexionante, no torsionante, sino flexionante. O sea, esta carga trata de hacer girar este engrane alrededor de un eje vertical, trata de hacerlo girar alrededor del eje Y en dirección negativa. No lo hace, claro, porque se resiste, pero justamente está montado sobre un eje que le impide ese grado de libertad. El eje solo puede rotar alrededor de X, no puede rotar alrededor de Y, está apoyado por cojinetes a ambos lados. Entonces el asunto es que el traslado de esta carga a este punto nos genera un momento flector, que vamos a llamarlo M sub P, como momento parásito. Eso va a ocurrir en ambos engranes, en el engrane N2 y en el engrane N3, porque los dos tienen una carga axial presente. Para calcularlo es simplemente el radio de paso multiplicado por la magnitud de esa carga. Entonces, lo que pueden ver ahí es que vale igual en ambos casos. Esto se debe simplemente a una coincidencia que es evidente acá, que es que como los engranes tienen exactamente una proporción de 1:2 en su radio de paso, entonces igual va a pasar con su velocidad de paso y por ende con la carga transversal. Al ser la carga transversal igual en esa proporción 1:2, también no va a ser la carga axial y por ende se anulan esos efectos. Es la mitad de la distancia, pero el doble de carga, por ende, por casualidad y en este caso, esas dos cargas dan iguales, pero no tienen por qué dar iguales en un caso genérico. Va a depender puramente de cuestiones geométricas. Entonces, estos dos momentos parásitos
ya nos terminan de definir por completo el conjunto de cargas. Entonces preparamos el diagrama cuerpo libre. Vean que ya todas las cargas trasladadas al centro de rotación junto con las cargas que se generan. Entonces aquí pueden ver donde aparece el par de torsión, el momento flector parásito, tanto en el engrane 3 como en el engrane 4, junto con, por supuesto, las 3 cargas ortogonales en las direcciones X, Y y Z. Esto nos va a generar naturalmente reacciones en los cojinetes. Como tenemos una condición de carga triaxial en los 2 puntos de aplicación de carga, que serían los 2 engranes, entonces eso quiere decir que potencialmente vamos a tener una condición de reacción triaxial en los 2 cojinetes. Entonces ahí está el perfil del eje para tener idea más o menos dónde están los concentradores de esfuerzos. Eliminamos esa parte del dibujo momentáneamente para empezar a generar los diagramas de cortante, con lo que nos queda lo que ustedes están viendo ahí. Entonces ahí tenemos 4 secciones de interés, que recuerden, está la mitad del ancho del cojinete, mitad del ancho del engrane, mitad del ancho del engrane y mitad del ancho del cojinete. Entonces con eso vamos a trabajar un ratito mientras generamos los diagramas de momentos flectores totales. Con esta condición pasamos a escribir las ecuaciones de equilibrio dinámico o equilibrio estático, dependiendo cómo quieren denominarlo. Entonces lo primero sería hacer suma de fuerzas en la dirección Y. Entonces en dirección Y tendríamos esta reacción en el cojinete izquierdo, que es una componente, la componente Y de la reacción en el cojinete izquierdo. Luego tengo presente fuerza en dirección menos Y, que es la carga transversal, fuerza en dirección más Y, que es la carga transversal, el engrane 3, y finalmente la reacción que tenemos acá. No hay ninguna otra fuerza lineal en dirección Y, lo que hay es estos momentos parásitos, pero son momentos flectores, no son fuerzas lineales. Entonces, la suma de fuerzas en dirección Y nos resulta en esa primera ecuación que ustedes ven ahí, y la complementamos con las otras dos para la dirección Z y X. Son todas las fuerzas presentes. Como pueden ver, para la dirección X, vean que estamos suponiendo que una de las dos cojinetes no resiste carga axial. Momentáneamente vamos a suponer que solo el cojinete A resiste carga axial. Eso tendría sentido en caso de que la carga axial 3,4 es mayor que la carga axial 1,2. Entonces, si eso es cierto, entonces sería el cojinete A el que tendría que resistir por compresión la resultante. RB, el cojinete B, no puede resistir esa carga porque estaría en una condición distinta, una condición no de tensión, no de compresión, sino de tensión, que es justamente lo que acá quería señalarles. Si la carga resultante va hacia la izquierda, entonces vean que esta grada le permite entregar toda esa carga al cojinete. No sería el caso acá. Si esto estuviera en condición como de tensión, tendería como a tratar de sacar el eje del cojinete, porque no tiene esa grada de apoyo. Eso quiere decir además que nosotros vamos a poder eventualmente seleccionar un cojinete B que no tenga necesidad de resistir carga axial. Solo uno de los dos cojinetes va a tener que resistir carga axial. Entonces tiene una implicación en términos de diseño y eventualmente un poquitito en el costo. Con esto cerrado podemos pasar a las ecuaciones de suma de momentos flexionantes alrededor de Y y alrededor de Z. Entonces
Recuerden que las cargas en dirección Z producen momentos flectores alrededor del eje Y. Vamos a tomar el cojinete izquierdo como el punto 0 y entonces a partir de ahí vamos a tomar los momentos flectores. Entonces sería momento alrededor de Y que genera la carga WR12 multiplicado por esta distancia, sería el primer aporte, y así esta otra fuerza y esta otra fuerza, siempre multiplicado por su distancia correspondiente respecto de ese origen, que siempre es el mismo punto, tendría que terminar en equilibrio, que es lo que estamos viendo acá. Entonces ahí están las cargas en dirección Z que generan momentos flectores alrededor de Y, y tengo las cargas en dirección Y que generan momentos flectores alrededor de Z. Vean que en la ecuación de suma de momentos flexionantes alrededor de Y, que es esta, es en donde nos aparecen esos dos momentos parásitos, porque justamente esa es la dirección que tiene en nuestro diagrama cuerpo libre. Finalmente, aunque no va a tener mucha consecuencia, ahí estamos afirmando la condición de equilibrio dinámico, o sea que la velocidad del eje no se altera en el tiempo, es velocidad constante, o sea el torque de entrada es igual al torque de salida. El torque que ingresa en el engrane 2 es el extraído en el engrane 3 y no nos falta ni nos sobra nada. Entonces con esto vean que recolectamos ese sistema de 6 ecuaciones. En realidad las relevantes son estas 5, estas primeras 5, porque estas dos son básicamente comprobar que esa suma resulta en nulo. Y en este momento sería nada más sustituir los valores numéricos conocidos y nos quedarían como incógnitas las componentes en Y y en Z de las reacciones en los cojinetes junto con la reacción en X presente en el cojinete A. Entonces, con las magnitudes ya calculadas, que las ingresamos ahí, vean que tenemos no solo las cargas, sino esas distancias, esos brazos de palanca. Entonces podemos resolver ese sistema de ecuaciones que vemos por ahí. Esto se puede resolver manualmente, cargándolo en una matriz, invirtiendo para valores, o numéricamente, porque es un sistema de ecuaciones lineales, es un sistema de ecuaciones lineales pequeño, entonces la convergencia es inmediata, que entonces resulta en esos valores que ustedes están viendo ahí. Muy importante ver que la reacción A en dirección X, o sea, esa componente X de la reacción en cojinete A es positiva, necesariamente tiene que ser así. Si eso hubiera dado negativo, quiere decir que se supuso mal que el cojinete A iba a estar en condición de compresión. Si fuera así, no hay problema, simplemente quiere decir que la reacción AX es 0 y la reacción BX va a ser el valor resultante. Entonces, que sería menos 1492 newton, pero eso quiere decir que va a estar en condición de compresión, ¿verdad? Porque está mostrando una cara a la derecha que está en compresión, ¿verdad? Como vimos acá, aquí estaríamos mostrando una cara hacia la derecha, el cojinete A está mostrando una cara hacia la izquierda. Lo importante es que esté en condición de compresión. Entonces eso es lo que tenemos acá. Con esas reacciones ya podemos pasar a generar los diagramas de cortante. Entonces los diagramas de cortante, por ejemplo, el que corresponde a el eje Z, empezaría con la condición acá de la reacción en A. El que es correspondiente al eje Y empezaría con lo que corresponde a ese eje en el cojinete A, que son los diagramas que ustedes están viendo por acá. Entonces, como pueden ver, tendríamos primero una reacción acá en dirección Z,
luego no pasa nada hasta llegar al primer engrane, hay una carga, después segundo engrane, otra carga, después no pasa nada hasta la reacción. Otro tanto va a pasar con Y. Entonces, rotulando cada una de esas cargas, vean que en dirección Z tenemos primero la reacción, que es negativa, después la carga radial por acción del engrane 1 sobre el engrane 2, después no pasa nada, pasamos a la carga radial por acción del engrane 4 sobre el engrane 3, después no pasa nada hasta la reacción en el cojinete B. Todo esto, recuerden, es componente Z. Entonces no hay ninguna otra carga lineal actuando en dirección Z, como recordarán aquí del diagrama, es primero reacción, carga radial, otra reacción. Entonces son esas 4 que les aparecen en este diagrama, y otro tanto les va a pasar con las cargas en dirección Z. En dirección Y, entonces tenemos las reacciones, y ahí lo que está actuando eran las componentes transversales, que son las que están acá rotuladas. Con esos diagramas podemos pasar a generar los diagramas de momento flexionante. Entonces, acá recuerden que el diagrama de momentos alrededor de Z los producen las cargas en Y y viceversa. Entonces, este diagrama que ustedes ven acá, el de cargas cortantes en Y, nos produce el diagrama de momentos flexionantes alrededor de Z, que es el que ustedes ven acá. Entonces, como pueden ver, para este caso tenemos pendiente positiva, pendiente negativa, luego vuelta a pendiente positiva, que es lo que estamos viendo acá, pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente de nuevo positiva. Entonces son MZ debido a la diagrama cortante en Y. Recuerden de cursos de estática, ¿verdad?, que justamente el área bajo esta curva, en este caso este ancho, que es una distancia, por este alto, que es una fuerza, nos da el equivalente del cambio entre este punto y este punto, el cambio en el diagrama de momentos en Z. Entonces, en el diagrama de momentos en Y pasa exactamente lo mismo, con una pequeña excepción, la que es que en este caso, vean que aquí, como estos son solo cargas cortantes, no aparece por ningún lado el momento parásito, aquellos dos momentos flexionantes que teníamos acá. Pero eso no quiere decir que no deban estar en el diagrama de momentos flectores. Al contrario, ahí están, deben aparecer. Justamente esto es un punto de discontinuidad, y como recordarán nuevamente de cursos de estática, ¿verdad?, la derivada del diagrama de momentos flectores tiene que ser el diagrama de momentos cortantes correspondientes. Entonces acá esta discontinuidad no va a aparecer, ¿no?, porque aquí pasa de un valor de una derivada a otro valor de otra derivada. Ahora son esas dos pendientes que tenemos ahí. Entonces aquí ese punto de discontinuidad no hay manera de reflejarlo, pero nosotros sí sabemos que debe aparecer. Entonces por eso es que aquí aparecen esos dos momentos parásitos, ¿verdad?, en esas dos partes, como les aparece por acá. Entonces aquí estamos, el que es por culpa del engrane 1 actuando sobre 2 y el que es por culpa del engrane 4 actuando sobre el 3. Con esto, lo que sigue entonces es combinar esos dos diagramas de momentos flectores en uno solo. Entonces recuerden que lo que está ocurriendo materialmente en estos casos, cuando tenemos un eje cargado en dos planos, es que estamos viendo simultáneamente, están actuando simultáneamente los dos diagramas de cortantes y por ende los dos diagramas de momentos flectores en la misma pieza. Esos eventos son simultáneos, y lo que nosotros sacamos
era para cada punto y para cualquier punto, cuánto vale la magnitud del momento flector. Entonces básicamente es para cualquier punto la suma vectorial del momento flector alrededor de z más el momento flector alrededor de y. Ese vector yo le puedo sacar la magnitud, y si yo grafico la variación de esa magnitud a lo largo de x, entonces nos queda el diagrama de momentos totales, que en este caso resulta en algo con esa forma y esas magnitudes que pueden apercibir ahí. Con el diagrama de momentos flectores ahora estamos listos para extraer datos de él para empezar a construir el cuadro de diseño. Entonces nos tenemos que devolver a la forma del eje a ver dónde es que puede haber puntos críticos posibles. Acá nosotros podemos ver que este punto, que es el máximo momento flector absoluto, ese es un punto crítico, definitivamente, pero ese punto crítico, por ser de máximo momento flector, va a ocurrir justamente en este punto, a la pura mitad del ancho del engrane 3. Y ahí ese es un punto crítico posible, pero vean que hay un montón de concentradores de esfuerzos, hay 4 concentradores de esfuerzos adicionales por cambio de diámetro, y después, aunque en estas zonas el momento deflector puede ser más pequeño, también los diámetros son diferentes. Entonces recolectamos un total de 5 diferentes posibles puntos críticos. Entonces los denomino como alfa, beta, gamma y epsilon para los concentradores de esfuerzos, y delta para el máximo momento flector en términos absolutos. No es el máximo relativo, es el máximo absoluto. Entonces yo llego y le necesito sacar cuánto vale, o sea, dónde están esos puntos respecto del origen, que es x igual 0, o sea, el cojinete, el centro del cojinete izquierdo, y los ubico como tales. Entonces, teniendo en mente estas dimensiones que habíamos decidido hace rato, ¿verdad? El espacio E, el espacio C, el espacio G, la suposición del ancho de los cojinetes B y H, y finalmente el espacio que hay que proveer para E, para acomodar todo el resto del ensamble. Pero insisto, hay que acomodar este cojinete, este pequeño espacio, un poco de holgura, o sea, todo eso nos genera un largo ahí, aparentemente innecesario, pero indispensable, como podrán imaginar. Entonces se calculan las posiciones de esos puntos críticos. Entonces alfa se encuentra a la mitad del ancho de este cojinete, que son esos 75 milímetros. Luego beta está acá, en esta posición, que está a 405 milímetros. Gamma está acá, a 755 milímetros. Delta, por supuesto, que es L3, 855 milímetros. Y finalmente teníamos una distancia entre cojinetes de 1110 milímetros. Le quito la mitad del ancho del cojinete para ubicar finalmente epsilon, que sería 1035 milímetros. Todo esto es siempre respecto del origen, para que cuando yo le presente al diagrama de momentos flectores la geometría del eje, entonces yo pueda sacar para cada uno de esos puntos a cuánto vale el momento flector local. Entonces acá, dependiendo de cómo uno tiene evaluado ese diagrama de momentos totales, se puede usar ecuación, se puede usar regla de proporciones. Nos van a dar los valores exactos en cada uno de esos puntos del momento total,
que son esos valores que ustedes ven ahí. Este es el momento entonces en donde generamos el cuadro de diseño. Entonces lo primero es recordar que este diagrama de momentos flectores se debe a esta condición de carga del eje. Vea que es un eje rotatorio y todas esas fuerzas que ustedes ven ahí son de dirección y de magnitud constante. Entonces, por esa combinación, fuerza externa que no cambia de dirección ni de magnitud y eje rotatorio, eso quiere decir que entonces nos va a generar un esfuerzo alternante, un esfuerzo completamente invertido. Perdón. Por ende, estos momentos que vemos ahí son momentos sub A, o sea, momento flector que genera esfuerzo alternante completamente invertido. En nuestra nomenclatura sería entonces M sub A. Entonces acá pongo las posiciones de cada una de esas y en correspondencia el momento flector. Vean que adicionalmente en los puntos A y epsilon no hay torque presente, justamente porque entre el engrane 2 y el 3 es donde se está transmitiendo el torque. Si nos devolvemos a este diagrama, vean que el torque ingresa por el engrane 2 y es extraído por el engrane 3. Eso quiere decir que en esta zona no hay torque, en esta zona no hay torque, pero en cualquier punto que esté entre esos dos engranes, o sea, entre acá y acá, definitivamente sí hay torque, y el torque presente es el torque completo. Entonces quiere decir que todos los puntos, excepto alfa, que era este, y epsilon, que era este, o sea, donde está el cojinete y donde está el cojinete, el torque es el completo. Solo en los cojinetes no tenemos torque, que es lo que está consignado acá. Finalmente, recordemos las propiedades del material, que es lo que aparece acá, que habíamos supuesto inicialmente, y ya es hora entonces de expandir el cuadro de diseño con los requerimientos y datos adicionales, que serían los concentradores de esfuerzos y los esfuerzos equivalentes. Entonces, en este momento, el eje no lo hemos diseñado, entonces no tiene conocido un diámetro, no tiene conocido un factor de seguridad, justamente es detrás de lo que andamos. Entonces, teniendo en mente que esas van a ser las propiedades del material, entonces agregamos unas filas para concentradores de esfuerzos y para esfuerzos equivalentes. Vamos a usar el criterio de combinación de esfuerzos de von Mises. De entrada, como no tenemos idea todavía de cuánto valen los diámetros, estamos diseñando un eje, es completamente desconocido, no estamos comprobando un eje existente, estamos creando uno nuevo, entonces no sabemos cuánto valen los concentradores de esfuerzos, no tenemos datos de diámetro mayor, diámetro menor, ni radiofilete, ni nada por el estilo. Entonces tenemos que asumir algo conservador. Entonces, para todo lo que son cambios de diámetro, vamos a asumir de entrada factor de concentración de esfuerzos por flexión de 1.6. Eso aplica para las posiciones alfa, beta, gamma y epsilon, que esos son todos los que tienen cambio de diámetro. Entonces vean que alfa, beta, gamma y epsilon es cambio de diámetro. Entonces ese es 1.6 y 1.4. Esos son datos conservadores, y el único que no es un cambio de diámetro es en delta. Recuerden que delta era simplemente
donde había eje ranurado. Aquí pueden ver el eje ranurado que recibe el engrane 3. Entonces vamos a usar un dato diferente, un dato en este caso de tabla, eso es prácticamente constante, es el que corresponde a eje ranurado. De todos estos no sabemos cuál va a ser el crítico, tenemos que empezar por alguno de ellos. Por ejemplo, podríamos empezar por la posición delta o la gamma, viendo que este valor va a estar afectado por este factor. Tal vez eso vaya a dar mayor que este valor, que es el máximo, que se afectaría por este factor. Entonces vean que en gamma tiene buena posibilidad de hacer un punto crítico absoluto, porque aunque no tiene el máximo momento flector, es un momento flector grande, tiene presente el torque completo y tiene máximo concentrador de esfuerzos. Entonces no hay garantía de que va a ser el crítico, pero podría serlo. Entonces, si nosotros suponemos estas condiciones que ustedes ven acá y además suponemos factor de seguridad 1.2 razonable para un eje genérico, lo que resulta es que el diámetro mínimo requerido para cumplir con el criterio de falla de ADME, aquí eso es diferente, el criterio de combinación de esfuerzos, pero el criterio de combinación de esfuerzos aplicado aquí es el de von Mises, y aquí estamos aplicando el criterio de falla de la ADME. Para el detalle de este proceso, ustedes pueden consultar cualquiera de las lecciones anteriores en relación a diseño de ejes. Estamos dando por descontado de que han conocido ya esa parte del proceso de diseño. En ese caso, tenemos que el diámetro mínimo tendría que ser de 61.02 milímetros, y ya este es un buen momento para escoger una serie de diámetros ya redondeados para poder entonces calcular con mejor precisión los factores de concentración de esfuerzos. Entonces nos vamos al diagrama geométrico del eje, que es ese que ustedes ven ahí, y entonces recuerden que gamma era este punto. Entonces una alternativa podría ser perfectamente que este diámetro tendría que ser de aproximadamente 60 milímetros. Según ADME tenía que ser por lo menos 61, pero eso era todavía usando concentrador de esfuerzos conservador, o al menos esa es nuestra esperanza. Entonces tal vez tengamos un poco de margen de maniobra. Si no, simplemente vamos a tener que hacer una nueva iteración, va a haber que volver a calcular, por ejemplo, con ese diámetro igual a 64 o 66 o 68, pero algo tenemos que hacer como primera aproximación. Entonces digamos que aquí tenemos 60, supongamos acá un poco menos, 40, uno pudo haber supuesto 50, pudo haber supuesto también 60, simplemente es un punto de partida. Acá estoy suponiendo 25, de este lado estoy suponiendo 30, pero es bastante arbitrario. Todo eso es más o menos en proporción al valor del momento flector, pero no es un origen científico, no hay un fundamento, es simplemente un primer intento que estamos haciendo con el propósito de afinar los concentradores de esfuerzos, y es justamente la información que les presento acá. Entonces, teniendo en mente esta suposición que los filetes van a ser más o menos el 10% del diámetro de la sección correspondiente, entonces ya podemos sacar de tablas, de ecuaciones,
los concentradores de esfuerzos precisos para esas dimensiones que tenemos ahí. Entonces vean que aquí ya me olvido de ese factor de seguridad e ingreso estas dimensiones, ¿verdad? Que son los diámetros que tenemos acá. Entonces, ojo que gamma son 60 centímetros, estos 74 son el diámetro mayor presente en la sección gamma, pero los esfuerzos máximos van a ocurrir en el diámetro menor. Entonces, por eso es que acá en gamma uno usa evidentemente el diámetro menor de esa eje con reducción. Entonces, nuevamente aplicamos igual en gamma el criterio de falla de ADME junto con criterio de combinación de esfuerzos de von Mises, y ahora tenemos diámetro conocido, factor de seguridad desconocido, que nos resulta en lo que ustedes ven en ese momento. Entonces aquí desafortunadamente no nos trabajó bien esa suposición de 60 milímetros. Como pueden ver, el factor de concentración de esfuerzos real dio mayor al que habíamos supuesto como conservador. Eso por la magnitud, ¿verdad?, del cambio de diámetro que teníamos en esa sección. Entonces, si pueden ver acá, 1.12 no es aceptable para un eje. Necesitamos intentar algo diferente. Por ejemplo, tratando de que nos dé mayor que 1,2, mayor o igual a 1,2 el factor de seguridad, que es lo recomendado genéricamente para ejes, yo podría pensar en aumentar un poco el diámetro en gamma, y eso va a reflejarse en delta. Al hacer eso, entonces actualizo factor de concentración de esfuerzos para 64 milímetros de diámetro, y eso ya nos da mucho mejor, nos da 31,36, que es mayor que 1.2. Ya con esa tranquilidad, entonces podemos pasar a verificar los otros 4 puntos críticos. Entonces, este que supusimos que era el más crítico, aunque no lo sabemos todavía, nos da un buen margen. Entonces, calculamos para los otros 4 puntos, alfa, beta, delta y epsilon. Entonces, como pueden ver, para esos datos que hemos supuesto de 30 para alfa, 40 para beta y 38 para epsilon, junto con el de delta que va arrastrado con el de gamma, entonces estos son los resultados que obtenemos. Como pueden ver, en alfa, en delta y por supuesto en gamma, que era el que ya teníamos, los resultados son aceptables, pero desafortunadamente en beta y en epsilon no. De hecho, en beta falla, y falla por mucho. Entonces aumentamos este diámetro, o sea, afinamos lo que está pasando en beta. Igual en epsilon aumentamos ese diámetro, a sabiendas de que vamos a tener que volver a verificar todos los concentradores de esfuerzos, porque al aumentar este diámetro vamos a afectar todas las proporciones. Entonces calculamos para beta, suponiendo 1.2, entonces nos da 56, y igual con epsilon, la que también nos falló, suponemos 1.2, nos da 40. Entonces, ahora sí, todos los factores de seguridad dieron mayor o igual que 1.2. Este es el momento de, momentáneamente, entonces, eliminar lo ya calculado de esfuerzos, eliminar los factores de seguridad y recalcular factores de concentración de esfuerzos. Vean que al alterar este diámetro a lo que teníamos antes y este diámetro, entonces van a cambiar los concentradores de esfuerzos y va a afectar a sus compañeros, porque
son las secciones de los ejes que estaban a la par. Si cambiamos beta, entonces va a afectar el D entre D de alfa y el D entre D de delta y de epsilon, perdón. Va a afectar el D entre D de epsilon. Entonces, todos esos cambios quieren decir que mejor hacemos un refrescamiento final y como pueden ver, casi todos, excepto el de delta, que no es un cambio de diámetro, terminaron alterados gracias a esos nuevos números que nosotros teníamos ahí. Entonces son nuevos concentradores de esfuerzos. Lo bueno es que ahora sí son precisos respecto a estos nuevos diámetros y entonces el factor de seguridad va a ser correcto, igual que los esfuerzos combinados usando el criterio de combinación de esfuerzos de von Mises, que resulta en lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces, con esos factores de concentración de esfuerzos ya afinados una última vez, esta es el grupo de factores de seguridad con los que termino, asumiendo, ¿verdad?, que todo esto es cierto. ¿Verdad? Esta es la resistencia del material, este es el radio de los filetes en esa proporción al diámetro menor, criterio de combinación de esfuerzos de von Mises y criterio de falla elíptico o de la ADME. Entonces, devolviéndonos a ese eje, entonces vean que nos queda con el punto delta y gamma que están sobre este eje en 64 milímetros. Este tiene que ser más grande necesariamente para proveer un hombro, ese espacio, 56, 30 y 40 milímetros. Entonces, finalmente, lo que uno reportaría, junto con las tolerancias y holguras que correspondan, lo que uno reportaría en planos es esa información que ustedes ven ahí. Entonces, los diámetros para cada una de esas secciones y los radios de filete. Eso en cuanto a los diámetros y, por supuesto, las longitudes que correspondan a cada uno de estos. Ahora, en este momento, vean que como ya estaría conocido el diámetro del eje en todas esas posiciones, vean que en los cojinetes que estaban aquí, en B y en H, entonces tengo 30 y 40 milímetros de diámetro. Entonces puede ser que no se requiera, ya que el cojinete tiene 30 y 40 milímetros de diámetro, tal vez no se requiere que ese ancho sea tan grande, ¿verdad? No se requieren esos 150 milímetros ni en B ni en H. Probablemente el cojinete va a ser mucho más corto, pero este es el momento en donde uno entraría a un catálogo a ver exactamente, bueno, qué cojinete tiene un diámetro interior, ¿verdad?, de 30 o de 40 milímetros que sea capaz de resistir la condición de cargas que habíamos calculado acá, o sea, esta magnitud de carga radial y axial para el cojinete A y esta magnitud de carga radial para el cojinete B. Entonces ya con eso podríamos sacar de catálogo exactamente cuánto tendría que ser el ancho y por ende el largo de B y de H. Como eso seguramente va a cambiar, probablemente cambie bastante, probablemente pase de 150 a tal vez 80 milímetros, tal vez 60 milímetros, tal vez 100 milímetros. Entonces eso va a afectar un poco el valor del momento flexionante que lo esté afectando. Lo bueno es que justamente si esas distancias disminuyen, vean que al ya no ser tan ancho, ese punto alfa va a desplazarse hacia el centro del cojinete. Entonces va a ser un momento flector más pequeño. Igual acá. Nos desplazamos desde este punto hasta un punto más cercano acá. Entonces, si el cojinete que uno termina escogiendo es más angosto de lo que uno supuso originalmente, uno está con la tranquilidad de que el momento flector en el punto de concentración de esfuerzos va a ser más pequeño.
Por ende, el factor de seguridad va a ser mayor al que uno había obtenido acá. Entonces uno está del lado seguro del diseño, y si uno quiere, uno puede recalcular lo que está ocurriendo. Eso implica, por supuesto, actualizar los datos en el cuadro de diseño. Y puede ser que uno quiera también disminuir la longitud de todo el eje. Tal vez al hacer B más pequeño y H más pequeño, uno pueda cambiar todas estas otras longitudes. Pero igual, la consecuencia de hacer un eje más corto en el diagrama de momentos totales es justamente que sus momentos flectores totales también van a bajar. Al hacer más cercano un apoyo de otro, entonces todo esto va a reducirse en magnitud. ¿Cuánto? Bueno, si uno decide hacer ese cambio va a verse reflejado en las reacciones, ¿verdad? Porque justamente esas longitudes aparecen en todo lado en las ecuaciones de equilibrio de momentos, y por ende va a afectar los diagramas de cortante. Los valores van a bajar, en valor absoluto los valores van a bajar, igual con los diagramas de momento y por ende los diagramas de momento totales. Entonces, en ese sentido es recalculable, pero el impacto probablemente no va a ser demasiado grande. Si uno espera que sí lo sea, digamos que hubo un cambio en un orden de magnitud, entonces ahí sí, sin duda alguna, vale la pena recalcular el diagrama de momentos totales y volver a pasar por el proceso de actualizar el cuadro de diseño. Por lo pronto, este es el proceso que querría presentarles, no solo para el caso de un eje con cargas en dos planos, sino que son dos puntos diferentes que cada uno de ellos tienen cargas en dos planos, incluido un momento flexionante. Por el momento es hora del café.